Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté morando en cada uno de sus hogares. Es un privilegio llegar hasta la intimidad de sus corazones, de sus hogares, y compartir una doctrina más de las Sagradas Escrituras. Estamos dando un enfoque a lo que son las doctrinas de fe. Se hace necesario mencionar que estas doctrinas tienen sus orígenes el día de que nace la iglesia, el día de Pentecostés, y que han venido siendo resguardadas de generación en generación por la iglesia cristiana evangélica. Con el paso del tiempo, estas doctrinas habían quedado al margen, pero Dios, valiéndose de grandes siervos, como San Agustín de Hipona en el año 354, se dio a la tarea de estudiar los escritos del apóstol Pablo y así rescatar estas verdades escriturales, aclarando que San Agustín de Hipona fue uno de los más prolíficos estudiosos de las Sagradas Escrituras, un teólogo que la Iglesia Católica lo ha tomado como un santo, pero él fue solamente un hombre de Dios, como el apóstol Juan, como el apóstol Pedro, como cualquier otro hombre de Dios que es santo por la misericordia de Dios, no en el sentido que tenga que ser canonizado y objeto de rendirle tributos. No, San Agustín de Hipona solo fue un gran siervo de Dios, que Dios se valió de él para rescatar estas verdades bíblicas. Y en el año 1557, cuando se produce lo que es el movimiento reformador europeo, como se le ha llamado, donde nace la iglesia luterana, calvinista, anglicana, ortodoxa, surgen grandes siervos de Dios como Zwinglio, como Juan Calvino, que de alguna manera vinieron a sistematizar estas enseñanzas, de manera de que estas no son doctrinas de hombre, sino son doctrinas de la palabra de Dios, y que fueron hombres que Dios usó en su determinado momento en la historia para que estas verdades ahora usted y yo las podamos manejar, sostener, tener conocimiento de las mismas, para no ser arrastrado al error, al engaño, a la herejía. En la historia han habido grandes hombres de Dios que han sido defensores de estas verdades escriturales, como por ejemplo uno de los más destacados evangelistas, como William Carey, fue uno de los defensores de las doctrinas de fe, como la depravación total, la predestinación, el nuevo nacimiento, entre otras doctrinas. Incluso Pablo mismo fue defensor de estas verdades escriturales. ¿Y por qué la iglesia en la actualidad no debería defender estas benditas y santas doctrinas? En este video vamos a dar un enfoque a lo que es la doctrina de la gracia irresistible, o como se le conoce también, el llamamiento eficaz. Cuando Dios llama al hombre, cuando llega el tiempo en que Dios ha de salvar a sus elegidos, los llama eficazmente por su palabra, por el Espíritu Santo, para darles vida y salvación. Por su estado de muerte espiritual, el hombre no podrá nunca por sí mismo decidir seguir a Cristo. De ahí que Dios tenga que dotar de esa fe salvadora a sus elegidos. De otra manera, estos se perderían irremediablemente. Le invito a que pueda recurrir ahí en su hogar, en su casa, a lo que es el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Este llamamiento de Dios es de tal naturaleza que el hombre es vivificado, renovado, al punto que la experiencia no puede terminar sino en una rendición sincera a Cristo.
Por medio de su gracia irresistible, Dios ablanda la conciencia del hombre, lo mueve a la constricción y al arrepentimiento, lo hace nacer de nuevo y lo dota de fe y le concede la voluntad de desear el bien y procurarlo. De ahí que esa gracia salvadora no puede ser anulada por la voluntad humana. Pero aunque esta gracia es irresistible, los hombres que la reciben van a Cristo con absoluta libertad, habiendo recibido la voluntad de hacer por la gracia de Dios. Puedes recurrir a lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14, y la carta a Filemón, capítulo 1, versículo 29, siempre la misma carta de Filemón, capítulo 2, versículo 13. Como ya lo mencionaba, que por cuestiones didácticas solamente voy dando las citas y de esta manera considero de que usted puede buscarlas allí en su hogar y tener una mejor comprensión en qué se basan estas doctrinas de fe. El otorgamiento de la gracia irresistible de Dios responde a un decreto de elección, de manera que el hombre no puede ni quiere hacer nada para obtenerla y debe ser aplicada por la libre gracia de Dios sin prever en el hombre mérito alguno. Aquí doy las citas para que de esta manera tener una mejor comprensión. Le invito a lo que es el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 48, y la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29 al versículo 30. Los hombres que no son elegidos invariablemente serán condenados por cuanto Dios los pasa por alto al momento de adjudicar su llamamiento eficaz. No obstante, no significa que tales hombres se pierdan en contra de su voluntad, pues ellos rechazan con toda libertad a Cristo como resultado de la dureza de sus corazones, de manera de que el hombre se le habla la palabra y él no la rechaza porque no entiende, pone una y otra excusa, pero todo ello es por la dureza del corazón. De manera de que si el hombre se habrá de condenar es por la dureza de corazón. Para muchos se les hace difícil el aceptar estas doctrinas, ya sea por orgullo o porque no han comprendido a cabalidad lo que comprende la depravación de la raza humana, o porque no desean o su orgullo no les permite aceptar que su salvación deberá originarse en una fuente externa a ellos, y siendo que Cristo es externo a nosotros, necesariamente nuestra salvación eterna se deberá originar en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté morando en cada uno de sus hogares. Es un privilegio llegar hasta la intimidad de sus corazones, de sus hogares, y compartir una doctrina más de las Sagradas Escrituras. Estamos dando un enfoque a lo que son las doctrinas de fe. Se hace necesario mencionar que estas doctrinas tienen sus orígenes el día de que nace la iglesia, el día de Pentecostés, y que han venido siendo resguardadas de generación en generación por la iglesia cristiana evangélica. Con el paso del tiempo, estas doctrinas habían quedado al margen